Buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Estamos en un nuevo programa, estamos en una nueva versión de Encuentro Económico. Esta noche tenemos un tema muy interesante, un tema que ha estado en debate en una comisión que me parece una de las comisiones muy importantes en la Asamblea Legislativa, es la Comisión Financiera. Hoy vamos a hablar sobre las reformas que se han planteado a la ley contra la usura y vamos a aprovechar también platicar con nuestros invitados sobre otros temas que en la Comisión Financiera se están planteando. Para esta noche nuestros invitados, dos diputados, el diputado Calixto Mejía del FMLN y el diputado Juan Valiente de Arena. Bienvenidos, señores diputados, gracias por aceptar nuestra invitación de estar en este encuentro económico. Juan, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Calixto, buenas noches. Sí, igualmente, gracias por invitarme. Juan, gusto estar aquí contigo y un saludo a todos los compatriotas, que esperemos que estos minutos sean de mucho provecho para el país. Bueno, eso esperamos también nosotros, que esta noche muchas de las dudas que tiene la audiencia sobre el tema de la ley contra la usura, de otros temas, la inclusión financiera también, que es otro tema que se está debatiendo en la Comisión Financiera, puedan esta noche dilucidar la gente con las posiciones de nuestros invitados, los diputados Calixto Mejía y Juan Valiente, que han tenido pues esa deferencia con nosotros de estar en este programa. Quiero comentarles, antes de comenzar nuestra plática, que la Comisión Financiera se creó con el fin de adecuar, revisar y legislar los diferentes temas del ámbito financiero de El Salvador, que son de mucha preocupación e importancia para la economía del país, por el impulso de la globalización, específicamente en la reintegración de los circuitos económicos mundiales de los países del tercer y cuarto mundo, con el fin de encontrar soluciones eficaces que minimicen el impacto de la economía en los salvadoreños. Este es un poco lo que se plantea la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa y por eso esta noche vamos a aprovechar con ellos, con nuestros invitados, miembros de esta comisión, su trabajo, el trabajo que están haciendo todas las fracciones políticas de nuestro país en el tema financiero. También les recordamos que tenemos listas nuestras redes sociales. En el Facebook nos pueden encontrar como Encuentro Económico, en el Twitter como @encuentro_e y en el canal de YouTube como Encuentro Económico, para que nos sigan también. Después de la pausa comenzamos nuestra plática con nuestros invitados. Bueno, estamos listos ya para comenzar nuestro encuentro económico de esta noche. Hay un tema que es importante y nos pareció al equipo de producción de Encuentro Económico que pudiéramos abordar y por eso hemos traído ahora a dos diputados que representan a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Quiero comenzar contándoles un poco lo que aparece planteado en las consideraciones de la ley contra la usura. Esta ley, en las consideraciones, aparece lo siguiente, que dice que en nuestro país existen personas que, aprovechándose de la necesidad o la inexperiencia de otras, les prestan dinero haciéndoles dar o prometer para sí o para otros intereses, garantías u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, que se traducen en consecuencias financieras, económicas y patrimoniales que evidentemente dañan el derecho a la propiedad de quienes sufren estas prácticas abusivas. La otra consideración de la ley dice que se ha hecho frecuente que personas que habitualmente se dedican a realizar préstamos de dinero en efectivo con el ánimo de encubrir préstamos usurarios utilicen la compraventa de inmuebles con pacto de retroventa para eludir formalidades y garantías de la ejecución hipotecaria, haciéndose más fácilmente de los inmuebles que personas traspasan a su favor en garantía de préstamos que generalmente se realizan con tasas usurarias. Esto es un poco las consideraciones de la ley contra la usura, pero el objeto de la ley también establece y dice así: la presente ley tiene como objeto prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas y evitar las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales derivadas de todas las prácticas usureras. Este es el objeto de la ley que fue aprobada, si no me equivoco, en el año 2013. Y para eso tenemos a nuestros invitados. Juan, nuevamente bienvenido. Gracias. Y este es un tema que ha estado en las últimas semanas también planteándose con algunas reformas que se están ventilando. ¿Qué encuentra la Comisión Financiera
Juan Valiente, que está dedicando tiempo la comisión para plantearse algunas reformas. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué se ha presentado? Entiendo que el presidente del Banco Central ha llegado con ustedes, entiendo que la Defensoría del Consumidor ha llegado también con ustedes. ¿Qué es lo que se está planteando realmente? Bueno, realmente desde que la ley se aprobó hace unos 3 años, pues se ha visto resultados. De hecho, en el informe que planteó el superintendente del sistema financiero, revela que hay ahorro de millones en los intereses que pagan los ciudadanos desde que se aprobó la ley contra la usura. O sea que de alguna manera la ley contra la usura sí nos está ayudando a regular las tasas de interés. Sin embargo, hay preocupación porque en un par de segmentos, unos 3 segmentos de los que regula la ley, los intereses todavía parecieran un poco fuera de mercado. Hay intereses cercanos al 160%, hay en otros segmentos un poco más bajos, pero siempre son intereses que pareciera que con las otros indicadores que nosotros tenemos del mercado económico salvadoreño estarían un poco fuera de mercado, y gracias al interés que tenemos en favorecer a los ciudadanos es que se volvieron a traer los expedientes que estaban engavetados desde hace algún tiempo en la comisión. Se abrieron los expedientes nuevamente y eso ha dado posibilidad que se consideren distintas reformas. Una de las reformas precisamente busca cambiar la metodología de cálculo, que de alguna manera bajaría los intereses, aunque el impacto de este cambio es relativamente pequeño. Hay algo más de fondo en este par de segmentos que te menciono que debería ser estudiado con los colegas diputados de la comisión para lograr realmente un impacto significativo sin que dañemos la economía familiar, porque lo que menos queremos es que tampoco tengan acceso al crédito a aquellos ciudadanos que lo necesiten. Entonces tenemos que buscar un balance que sea adecuado, protegiendo los intereses de los ciudadanos y permitiendo que el sistema financiero permanezca saludable. En una situación económica tan difícil para los salvadoreños, Juan, este tema de la ley contra la usura realmente parece pertinente, en el sentido de que el salvadoreño pues sin duda está adoleciendo del problema económico. Eso no se puede ocultar, ¿verdad? Es una cosa que se vive a diario y tiene que recurrir, por supuesto, a bancos, a microfinancieras o otro tipo de personas que comúnmente o vulgarmente le llamamos prestamistas, ¿verdad? Es ese tipo de situación que hace que la ley se vuelva un poco más importante, creo yo, porque son miles y miles de salvadoreños los que accesan a este tipo de créditos. Sí, por supuesto. Lo que nosotros necesitamos garantizar es que los salvadoreños tengan acceso a crédito a las mejores tasas posibles. Y entonces eso requiere tener el cuidado de alguna manera regular las variables más importantes del sistema sin que afectemos lo que de momento ha sido un sistema bastante saludable. Calixto Mejía, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo no? ¿Qué encuentran ustedes, aparte de lo que Juan ya planteaba en el tema de la ley contra la usura? ¿Qué se ha escuchado? Entiendo, como decía, que la Defensoría del Consumidor también presentó algunas denuncias, que creo que son bastantes denuncias que se han conocido, de personas que se sienten afectadas, digamos, Sí. con la gente que les ha prestado, con algunos bancos, con algunas financieras o personas naturales que prestan dinero. ¿Qué es lo que les ha dicho la Defensoría del Consumidor sobre este tema? ¿Cómo no? Bueno, mira, antes de ir a tu pregunta directa, dame un par de minutos para referirme en términos generales al contexto, porque como bien lo leíste, la Comisión Financiera del Congreso tiene una alta responsabilidad en legislar para que en materia financiera, pues en lo que nos corresponde contribuir a que el país siga avanzando. Y sin lugar a dudas la relación directa que hay entre la temática financiera y la dinámica económica es fundamental en los países y en el nuestro no es la excepción. De ahí que, digamos, que hayamos logrado el año pasado un crecimiento insuficiente, cierto es, pero crecimiento de todas maneras del 2.5% de crecimiento de nuestra economía, y si eso es positivo, no estamos decreciendo, vamos creciendo, y si eso lo relacionamos con cómo está
digamos, el marco financiero, el sistema financiero, con una cartera que anda alrededor de los 12.000 millones de dólares, ¿no? Poco más de 1,5 millones de créditos otorgados, y que el crédito en general creció el año pasado en 4.2%. Eso ha contribuido sin lugar a duda a ese crecimiento que hace un momento mencioné. Entonces, estar discutiendo en la Comisión de la Comisión Financiera, la reforma a esta ley contra la usura, pues va en el horizonte, como ya lo dijo Juan, de ayudarle a aquella gente, principalmente que hace uso del microcrédito, ¿verdad? Más que todo del microcrédito. Y aunque la ley incluye a los bancos y las casas comerciales como la Curazao, Simán, etcétera, ¿no? Pero hablemos más de cara de las microfinancieras, por ejemplo, de algunos bancos, pues obviamente son aquellos que otorgan microcrédito. Las cooperativas entran también dentro de esto, y aquí principalmente un universo de aquellas personas que por necesidad, por su emprendedurismo, por su micronegocio, pues prestan $100, $50, 200, y en su mayoría creo hasta ahí por $500. No estoy diciendo que no haya un poco más arriba de esos montos, pero francamente la ley tiene como blanco, digámoslo así, más o menos ese universo en términos mayoritarios. Entonces, la reforma medular que ahí estamos discutiendo está referido en cómo modificar, que se modifique la forma del cálculo, ¿no?, que está establecida, y esta cosa que le llaman pasar de una tasa simple, promedio simple, a ponderada, y que de manera muy concreta la idea es que impacte en ese universo de los microcréditos y pueda bajar un poco los intereses que la gente está pagando por esos microcréditos. Ahora, esto sin lugar a duda tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad. Comentábamos con Juan hace un momento que era importante conocer la experiencia de Colombia. No es porque vayamos a ir allá de ninguna manera, sino conocer cómo está esta legislación y toda la experiencia. Perú y Nicaragua. Porque aquí quisiera pasar a un punto para antes de ir a responder a tu pregunta, porque para nosotros, y ya lo digo como un grupo parlamentario del FMLN, sin quitarle importancia a esto que he mencionado, pero el blanco que tenemos que trabajar es el que está fuera de la ley, es decir, la usura, pues, que la ley es contra la usura, Claro. pero la usura, la que se mueve en la informalidad y que le cobra a la gente tasas de intereses de 500%, 1000% y hasta 3000%, estamos en la obligación, aunque es bien difícil avanzar en esto, pues, pero estamos en la obligación de entrarle de la manera más creativa posible a cómo legislamos para ir justamente combatiendo este tema de la usura. En el tema de la Defensoría, efectivamente llegó la presidenta de la Defensoría del Consumidor, y en realidad denuncias son pocas, bien pocas, fíjate. Pero más allá de la denuncia, menos del 1%. Exactamente, es importante, y en la reforma se le está dando una atribución mayor a la Defensoría, lo cual es muy bueno. Bueno, estamos adentrándonos al tema de la ley contra la usura. También la ley plantea, en cuanto al tema que ya los diputados han comenzado a plantearnos a nosotros, la ley plantea de los créditos de consumo otorgados a personas naturales, plantea también créditos con tarjetas de crédito, créditos para vivienda y también créditos para la empresa. Dice Calixto Mejía que han encontrado tal vez una cantidad pequeña de denuncias, pero en el fondo también han encontrado, según entiendo yo, algunas empresas que están cobrando ese tipo de intereses
a las personas que han adquirido algún préstamo. Cuando regresemos, vamos a seguir ahondando sobre las personas también que han visitado la Comisión Financiera a propósito de las reformas a la ley contra la usura. Eso lo vamos a ver cuando regresemos. Estamos de nuevo con Encuentro Económico. Recuerden, todos los jueves a las 8:15 y su retransmisión los domingos a las 8 de la noche. Aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, Encuentro Económico, en Twitter, @encuentro_e y en el canal de YouTube como Encuentro Económico. Ahí pueden encontrar todos los programas, todos los videos que hemos hecho en este último mes en el Encuentro Económico. Estamos platicando ya sobre la ley contra la usura. Yo quería ahondar un poquito, Juan Valiente, sobre el tema de las tasas de interés que se plantean en la ley. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los bordes? ¿Cuáles son esas fronteras para entender el tema de los abusos, digamos? Pero, ¿qué plantea la ley en cuanto al tema de los intereses? Bueno, la ley lo que establece básicamente, dependiendo del segmento, el segmento lo establece, como tú bien dijiste, bueno, crédito de consumo, tarjeta de crédito, microcrédito, empresarial, y dependiendo del tipo de crédito, por ejemplo, el de consumo, hay con orden de descuento o sin orden de descuento. Entonces, esa es una manera de segmentar el mercado y establecer máximos de tasas de interés para cada uno de los segmentos. Lo que hace la ley ahorita es obligar a las instituciones, empresas y personas naturales que están involucradas en el mercado de préstamos, que le den la información al Banco Central de Reserva, y el Banco Central de Reserva por cada uno de los segmentos saca un promedio simple, lo multiplica por 1.6 para crear un espacio de movimiento de las tasas, y esa sería la tasa máxima para ese segmento en particular. De hecho, creemos que la ley ha estado funcionando bien. Es una ley bastante joven, ha tenido 6 iteraciones, 6 ciclos de establecimiento de tasas máximas, o sea que no es una ley madura. Y lo más importante, como lo mencionaba el diputado Mejía, es precisamente combatir la informalidad. Entonces, ese es un tema que está un poco fuera de la ley contra la usura. ¿Cómo hacemos para perseguir a aquellos que todavía se dedican a prestar dinero, pero en condiciones que no están reguladas por la ley contra la usura? Aquellas personas naturales que prestan dinero y que cobran intereses altísimos. Nosotros, a nivel del sistema regulado y a nivel de las personas que están siendo supervisadas por la superintendencia, no hemos encontrado, tasas fuera de las establecidas. Algunas nos parecen altas. Por ejemplo, el sector de consumo sin orden de descuento suele tener unas tasas un poco elevadas, aunque obviamente uno sabe que un préstamo sin orden de descuento tiene obviamente un riesgo mayor que un préstamo con orden de descuento, porque el con orden de descuento quiere decir que yo tengo un trabajo fijo, un ingreso todos los meses, y en la empresa me descuentan el pago del banco, entonces, o de la institución financiera. Entonces, hay diferencias, pero ahí no hemos encontrado como datos que sean muy peligrosos. El máximo riesgo que tenemos que buscar es precisamente el tema de la informalidad. Y por eso una de las modificaciones, tal como mencionó Calixto, que se le hacen a la ley de la Defensoría, es darle potestad a la Defensoría para perseguir a los del mercado informal, aquellos que no están supervisados, y entonces que de alguna manera pueda haber, vía la denuncia de los ciudadanos, una persecución penal para aquellos que no están cumpliendo la ley. De hecho, las denuncias ahorita son mínimas. Eso quiere decir que las instituciones formales están siguiendo la ley. Al inicio, cuando empezó la ley en el 2013, las denuncias eran tal vez unas 6 veces lo que son ahora, relativamente pocas de acuerdo al mercado de denuncias de la Defensoría. Sin embargo, alto. Ahorita son como 164 por año en un mercado de 64,000 denuncias de la Defensoría. Entonces, realmente son pocas. Eso quiere decir que se han ido regulando, que se han ido adaptando a la ley y está funcionando adecuadamente. Lo más riesgoso es realmente el sector informal de préstamos. Eso tenemos que ver cómo atacarlo. Quiero insistir en algo. Sí.
entiendo que la Defensoría, repito, ha llegado con ustedes, aparte de encontrar, digamos, que en el sector informal, que va a ser difícil, te metes a un mercado central, ver cuántos prestamistas tiene el mercado central, te metes a cualquier mercado de los grandes en el país y decís, bueno, cuántos prestamistas, uno puede fácilmente ver que a veces van pasando con una libretita cobrando el dinero del día. Entiendo que cobran diario, ¿verdad? La cuota y los intereses. Pero realmente, aparte de ese sector, digamos, que es informal, que difícilmente, creo yo, pues porque, digamos, la gente que trabaja en un mercado o la gente que anda buscando un crédito, difícilmente va a poner una denuncia, Juan, si sin duda esa gente la está sacando de su problema, ¿verdad? Bueno, pero hay instituciones, por ejemplo, las de microcrédito, que efectivamente tienen ese sector, con préstamos productivos de $100, 200, 300, como decía el diputado Calixto, y cobran semanalmente. O sea, yo lo que quiero es insistir en que lo que necesitamos es movernos hacia la formalidad, porque eso es lo que va a permitir también que los ciudadanos no estén expuestos a intereses leoninos de 500, 1000%, 3000%. Por supuesto. ¿Cómo podemos lograr eso, Calixto? Mira, yo creo que un concepto importante en el que estamos obligados a trabajar de manera permanente es el concepto de la inclusión financiera. Y es que, el Estado tiene que ir tomando las medidas que sean necesarias para ir garantizando de enfrentar ese reto de la informalidad, de cómo ir haciendo formal quien está en la informalidad. Y en este caso, en materia financiera, de cómo podríamos decir, por ejemplo, ir bancarizando a quien está fuera de todo este sistema financiero. Entonces ahí tenemos que poner mucha creatividad para ir caminando en ese sentido. Fíjate que en esto va a ayudar mucho, tenemos esa expectativa, todas las fracciones, pienso, ¿no? Yo creo que el país, quienes se interesan de esta materia, es en la ley que aprobamos, la ley de inclusión financiera, ¿verdad? Claro. Ok, dinero electrónico, pues. Bueno, transacciones electrónicas. Transacciones electrónicas, vale. Pero bueno, regresando al punto. Y el tema de la inclusión, creo que es importante siempre tomarlo así, trabajar con esa visión de inclusión financiera, porque la modificación de esta tasa de la que estamos hablando, de la fórmula de cálculo, si no la hacemos, si no se hace bien y no se guarda equilibrio, el riesgo que existe es que en vez de ayudar a que la gente se vaya incluyendo financieramente, la vayas excluyendo y la vayas tirando a la informalidad. Entonces ahí es donde tenemos ese reto. Fíjate que estábamos conociendo el miércoles pasado la exposición de ASOMI, que es una asociación de varias microfinancieras, está Integral, Hábitat para la Humanidad, entre otras, son como 15 creo, un poquito más. Ellos nos decían que ellos mueven un universo de alrededor de 200 millones de crédito, ¿verdad? En total, un universo de 60 o 70 por ahí, 1000 créditos, microcréditos en su mayoría, y que nos ponen su voz de alerta y decirnos, miren, si hacen esta modificación, todas estas microfinancieras nos van a desaparecer. Y entonces estamos hablando de un universo importante. Eso es solo ASOMI, pero si nos referimos a un universo mayor, sin incluir a los bancos grandes, digámoslo así, sí creo que incluyendo al Banco Azteca, estamos hablando de un universo, de un movimiento de casi 1.600 millones de dólares, de casi medio millón de créditos, 400 y tantos millones de créditos, que muchos de ellos tenemos que tener el cuidado de que la reforma no vaya a afectar justamente a tirar a la informalidad a mucha de esta gente. Por lo tanto, ahí tenemos ese reto de la inclusión. Claro, pero tenemos que caminar en otro sentido que es importante también, Julio, que es también ir tomando aquellas medidas inclusive de reforma legal como en el Código Penal
que es un tema que ahí lo tenemos en la comisión, ¿verdad? Nosotros hemos presentado una reforma al artículo 240 del Código Penal, ¿verdad? Para elevar la pena a quien se dedica a la usura, pues, ¿verdad? Pero aún ese tema tenemos que analizarlo detenidamente porque hay que poner bien el parámetro del tema de la usura, y quien se pase de aquí, señores, está cayendo en un delito. Entonces estamos discutiendo esa parte bueno, también, ¿no? Yo quisiera terminar esta parte, Juan. ¿Quién está cobrando 500% de interés en préstamos? Bueno, mira, yo no sabría decirte quién, pero lo que puedo Pero decir... tal vez el sector, No, digamos... normalmente es el sector de menos recursos el que está expuesto a tasas de interés muchísimo más altas. Yo fui mucho más altas de 500%. Yo fui presidente de una microfinanciera, de Integral, cuando todavía era un programa de microcrédito y no había sido constituida como institución de ahorro y crédito. Y en Integral, obviamente, nosotros damos cuenta en los mercados, en los sectores que atendíamos, de las tasas de interés que cobraban otras personas que le dicen, bueno, le voy a dar 100, pero me devuelve 200, y le devuelve 200 en cuestión de una semana, y entonces uno puede hacer la matemática de cuánto significa 100% por una semana, y hay 52 semanas en el año. Entonces realmente hay tasas de interés que son impresionantes, pero la gente, nuestra bella gente, en su deseo de salir adelante, de esforzarse, pues a veces no le toca de otra. Entonces aceptan esas condiciones que son realmente leoninas y son pecaminosas, y entonces tenemos que buscar la manera de acercar el crédito para que todas esas personas laboriosas tengan acceso a dinero que les pueda ayudar a fortalecer su negocio a tasas de intereses que sean razonables. Razonables y justas. Y justas, por supuesto. Bueno, platicando de la ley contra la usura estamos, y hay algunos temas que se quedan por ahí todavía que podemos platicar. El tema de las tarjetas de crédito me interesa bastante. El tema de los créditos para vivienda también, que mucha gente está viviendo esta situación. También quisiera dejar planteado para el siguiente bloque, ¿quién está vigilando esto? ¿Quién está controlando esto? Y al final, ¿qué plantea la ley? También quisiera que ustedes le dijeran al país, ¿qué plantea la ley sobre las penalidades a las que esta gente que cobra hasta más de 500% de interés, como dice Juan Valiente, en algunos créditos? ¿A qué se atiene también esta gente que está prestando dinero en estas condiciones? Esto lo vamos a ver cuando regresemos. Gracias, nuevamente bienvenidos a su espacio Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy platicando sobre la ley contra la usura con los diputados Calixto Mejía y Juan Valiente del FMLN y de Arena respectivamente. Esta comisión financiera que tiene varios temas que está en este momento discutiendo. Está el tema de la inclusión financiera también, que es un tema interesante que el país debe conocer. Todas aquellas transacciones electrónicas que se hacen, aquellos depósitos que se están haciendo. Y hay una ley, pero también tiene algunas cosas que habría que ir evaluando, y eso es lo que está haciendo la Comisión Financiera. Estamos con el tema de del tipo de créditos, Calixto, y hay, digamos, temas sensibles para la gente todavía, por ejemplo, los intereses que cobran por las tarjetas de crédito, y también me interesa conocer la posición de ustedes sobre los intereses en los créditos para vivienda también, porque este es un tema que a veces la gente no tiene acceso, pero usualmente se suele ver, digamos, a veces las instituciones de vivienda del país otorgando créditos y diciendo a la gente que puede accesar a las viviendas. ¿Cómo estos dos sectores, cuál es su comportamiento en el tema crediticio? Sí, bueno, sin lugar a duda, ese tema de las tarjetas de crédito sí es un tema y que estamos en la responsabilidad también de ir viendo qué tipo de reformas podemos generar para ir buscando que los intereses que se cobran ahí, algún tipo de comisiones que se cobran ahí, se puedan ir haciendo las reducciones sin afectar obviamente la estabilidad del sistema financiero. Creo que está golpeando mucho
a miles de compatriotas que hacen de las tarjetas de crédito. Tenemos ese tema pendiente de entrarle después que evacuemos este tema relacionado con las reformas a la ley contra la usura. Y en el tema de la vivienda, sí, hay que recordar que el tema de acceso a la vivienda es un desafío general que tenemos como país, ¿verdad? Y a la vivienda popular, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Esto tiene que ver con el sector construcción y también a otro tipo de vivienda de mayor costo. Entonces tenemos que ir caminando en ir generando las condiciones para que ir reduciendo el déficit habitacional en lo que le corresponde al Estado, pero también en lo que corresponde y puede contribuir el sector privado en cuanto a líneas de crédito y que se vayan generando más condiciones de acceso justamente a la vivienda. Tenemos ese gran reto también. En el tema del crédito tenemos que ver también ese segmento de las tasas de intereses y yo creo que ahí tenemos abierto un gran tema de agenda que en los próximos meses hay que irlo abordando. Claro, hay una, digamos, una entidad que me imagino que frecuentemente ustedes conocen la posición de ella, como es Avanza. Hay un acercamiento fuerte de la Comisión Financiera de la Asamblea con Avanza. ¿Y qué temas son los que están abordando con ellos? Si es sobre estos temas o otros temas más. Bueno, no hay realmente una relación estrecha de la Comisión con Avanza per se. Lo que sucede es que Avanza, así como ASOMI, como la Defensoría, como el Centro de Defensa del Consumidor, CDC, pues son instituciones que por estar vinculadas al mercado financiero están cerca de los temas de agenda de la Comisión. Y normalmente cuando hay algún tema relevante o que les afecta, pues envían notas solicitando audiencia, espacio para participar en la discusión. En estos temas, Juan, ¿hay exposición de Avanza? Ah, sí, sí. De hecho estuvimos el miércoles pasado, no el de esta semana, sino el de la semana pasada, estuvimos con Avanza, con ASOMI y con el Centro de Defensa del Consumidor, escuchando las posiciones sobre este tema. Digamos, Avanza, por ejemplo, piensa que la ley es demasiado joven y que debemos esperar un poco más de tiempo para hacerle cualquier modificación. Piensan que está funcionando. De hecho, hubo un intercambio interesante porque yo no era diputado en ese momento cuando se aprobó la ley, pero parece que el proceso de aprobación de la ley el año 2013 como que fue un poco tumultuoso. 2011. ¿Ah? 2011. 2011 fue un Ajá, poco la ley se tumultuoso. aprobó en 2011. Entonces, ahora, pues como que las cosas han mejorado bastante y de hecho Avanza mismo reconoció que la ley había sido una buena ley, técnicamente sólida y que estaban satisfechos con lo que había pasado. Entonces, sí participan. ASOMI también dijo que había peligro. Ellos, por ejemplo, llevaron un caso concreto. Decían, nosotros normalmente cobramos tasas cercanas al 48%, lo cual es razonable porque normalmente las microfinancieras no se autofinancian con ahorros de los ciudadanos, como sucede con los bancos. Las microfinancieras tienen que buscar fondos fuera y normalmente los consiguen al 12%, no los consiguen a tasa muy preferencial. Y atender créditos pequeños y con esa periodicidad de cobro de semanal, a veces se les hace alto. O sea, si uno ve el costo administrativo para préstamos pequeños comparado con el costo administrativo para préstamos grandes, la diferencia es abismal. Ahora, pero ese 48%, luego de sumársele el costo del seguro, porque es lo único adicional que se le suma, no hay comisiones, y aplicar la fórmula del BCR salía con una tasa efectiva como de 130%. Entonces nos decían, miren, si ustedes nos aplican esta reforma ahorita, nos dejan fuera de mercado. Y reclamaban que la fórmula estaba generando una distorsión y que había algún error que había que revisar. Por eso es que el BCR ha solicitado revisar la metodología específicamente para el sector de microfinancieras porque hay esa distorsión. El CDC también hizo su parte, dando su posición sobre el tema, y nosotros recibimos insumos de todas las entidades. De hecho, vamos a ver cómo investigar de la mejor manera el tema de las legislaciones de otros países, porque, digamos,
en Florida, para ponerte un ejemplo, donde le pagan a uno por un certificado a plazo, le pagan cerca del 1%. Cuando uno invierte dinero allá y lo pone en el banco, un certificado a plazo, le dan 1.25. Aquí ahorita están dando como 5 o 5.25. Allá es 1. Entonces, hay una ley en Florida que la tasa máxima de usura es 18%. Nada puede ir arriba de 18%, nada. Obviamente hay comisiones, que es una diferencia con la legislación nuestra. En Colombia hace unos años era 40% y una tasa única para todo el mercado. Entonces yo creo que es interesante que estudiemos nosotros los modelos de otros países, de otras legislaciones, para ver, no sé si en este momento, pero si en una segunda, digamos, evolución de la ley contra la usura, estudiamos la aplicación de un modelo diferente. Sobre el modelo peruano, el diputado Calixto está sugiriendo, yo no lo conozco, pero también sería interesante, y el modelo de Nicaragua, conocerlo para poder enriquecer la discusión. Puntualmente, ¿quién vigila este tipo de intereses cobrados que la ley plantea, la ley contra la usura plantea? ¿Quién vigila esto, Calixto? Sí. A ver, recuérdate que por ley es el Banco Central de Reserva el que establece las tasas máximas legales. Si mal no recuerdo, según la ley, están establecidas, son 5 rangos, ¿verdad? Vivienda, consumo, son 5 rangos. Tarjetas de crédito. Ajá, tarjetas de crédito, son 18 tasas, ¿verdad? Es 18 tipos de tasas máximas legales. Quien establece eso es el BCR. Ahora, la superintendencia tiene una responsabilidad como del sistema financiero. De la superintendencia del sistema financiero, la responsabilidad de la supervisión. Ahí tenemos otro reto, Julio, que ya también está planteado como tema permanente, ¿no? Cuando llegan los funcionarios y en nosotros también, que es el tema de que el reto de si hay que entrarle a la supervisión aquel segmento de instituciones, digámoslo así, por ejemplo las cooperativas que no son supervisadas, ¿verdad? Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no. Muchas cooperativas opinan que están de acuerdo que las regule, pero no que la supervise, no la superintendencia, sino el INSAFOCOOP, ¿verdad? Entonces tenemos ese reto, ¿verdad? Que está ese segmento no supervisado, pero hablando de todo el sistema financiero, tú sabes que es la superintendencia del sistema financiero la que... Y las denuncias, digamos, van directamente a la Defensoría del Consumidor. Sí, así es. Si yo estoy teniendo una situación que realmente creo que están abusando con los intereses de mi crédito, yo me puedo abocar a la Defensoría del Consumidor. Totalmente. En estos rubros de los que hemos hablado. Correcto. Bueno, estamos hablando de la ley contra la usura. Hay un tema que me interesa mucho y lo vamos a dejar planteado, y es el tema de aquellas empresas que se dedican a llevar los récords crediticios de las personas. No sé si está planteado en esta ley, no sé si está planteado en las reformas, pero mucha gente se queja de que no desaparecen sus récords crediticios por mucho tiempo de estas empresas que se dedican a llevarle el crédito, a aparecer ahí los morosos digamos, en el sistema financiero. Lo vamos a tocar cuando vengamos. Ahorita vamos con Coralia Cuellar, que tiene listo su micro noticiero de esas noticias económicas importantes del país, siempre por cortesía de dinero.com.sb. Adelante, Coralia. Muy buenas noches, bienvenidos a este micronoticiero de dinero.com.sb. Gracias por acompañarnos una noche más y gracias a Julio Villagrán por este espacio también que nos permite llevar a cada uno de ustedes noticias nacionales e internacionales de forma rápida y todos los temas económicos que tienen que ver con nuestro país también. Vamos a empezar con la primera nota. El presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, hizo llegar una nota a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa para informar que dicha entidad está preparando un proyecto integral de ley de seguros. El proyecto de ley deriva de la iniciativa del diputado y presidente de la Comisión, Francis Sabla, de proponer un artículo, o mejor dicho, al artículo 1344 del Código de Comercio, un único que habla sobre seguros, una reforma. Esta reforma es para el valúo de aquellos bienes
que son dañados o que reciben algún siniestro por parte de en algún momento de alguna eventualidad. El presidente del BCR lo que pide a los diputados es esperar un tiempo prudencial para que ellos puedan presentar esta propuesta al seno legislativo y en que en lugar de que se modifique este artículo del Código de Comercio, lo que se haga es argumentando con el anteproyecto de ley abarcar todas las formas o de forma integral todo este tipo de aspectos. Es por eso que los diputados de la Comisión Financiera van a llamar a la Asociación de Aseguradoras y al sistema financiero para que puedan discutir el tema el siguiente miércoles 16 a las 8 de la mañana. Pasando a otra información, hablamos sobre que a 10 años de haberse cumplido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, CAMTEX realizará un foro denominado Forotex este 16 de marzo, un encuentro que busca analizar las oportunidades, los retos y los desafíos que enfrenta el sector textil para satisfacer la creciente competencia de los exportadores. Además de este foro, se retomarán algunas negociaciones también que se tienen pendientes con Canadá para un tratado de libre comercio, el cual se encuentra estancado desde hace 10 años. Así lo dejó ver el presidente de CAMTEX, José Escobar, quien agregó además que actualmente El Salvador solo exporta 15 millones de dólares al mercado canadiense. Además, la industria textil y de confección representa un rubro importante para el país, ya que según los datos del BCR, esta industria representó el 46% de las exportaciones total del país en 2015. Y así, con otras informaciones, y ya para finalizar, el Consejo del Salario Mínimo dio a conocer que la decisión sobre el monto de la nueva tabla de salarios mínimos se dará a conocer en abril próximo. Actualmente, todas las argumentaciones de las diferentes propuestas sobre el incremento al salario mínimo urbano y rural, tanto del gobierno como de la empresa privada y de algunos sindicatos, ya fueron expuestas ante este Consejo. Como ya se conoce, la propuesta del gobierno es que se aumente a $300 el salario mínimo urbano y que llegue a 250 el salario mínimo rural. Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, propone un aumento del 9% y que este se haga de forma gradual durante 3 años. Sin embargo, el gobierno dice, o insiste mejor dicho, en abogar por un salario mínimo justo. El sector de la maquila expone que los bonos que reciben sus empleados amplían el salario mínimo que ellos reciben, mientras que otros sectores como el sector agropecuario indica que esos salarios propuestos por el gobierno sobrepasan la capacidad instalada que tienen para pagos de sus salarios. Es así como llegamos al final de este micronoticiero de dinero.com.sb. Recuerde sintonizarnos cada jueves y en su repetición cada domingo, siempre en la entrevista de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Nos vemos en la próxima. Bueno, rápidamente hemos llegado al último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán, hablando con los diputados Calixto Mejía y Juan Valiente sobre el tema de la ley contra la usura. Ya nos han explicado de esas reformas planteadas. Veo que hay una armonía importante en estos temas en la Comisión Financiera. Yo creo que es importante para el país, Juan, ver cómo ustedes están manejando estos temas. Veo que hay, digamos, mucho acercamiento con todas las fracciones. He escuchado también al diputado Francis Sabla de Ghana, que es el presidente de la comisión, tener posición muy clara sobre el tema de las reformas planteadas a la ley contra la usura. Hay una pregunta que la gente se hace y me han comentado, y es sobre cómo desaparecer a veces de los récords crediticios que algunas empresas que se dedican a esto. ¿Cómo puede ser esto? Si ustedes han platicado o se plantean reformas a esta situación, porque mucha gente se ve afectada con este tema. Bueno, mira, el tema del historial crediticio es un poco complicado. De hecho, en el país tuvimos recientemente una reforma a la ley del historial crediticio. En el mundo, el estándar normalmente es de unos 5 años de permanencia de la información negativa en el historial de una persona. 5 años. De 5 a 7, porque obviamente eso le da certeza y le baja el riesgo a las instituciones que prestan. En el país era 3 años.
y se mantiene en 3 años, pero logramos hacer un par de excepciones. La primera es que si el crédito era menor al 50% del salario mínimo, o sea, que el saldo en mora, un saldo pequeño de cerca de $100, y se pagaba en su totalidad, que entonces saliera del historial en 6 meses. Una forma de decirle a la gente, tratar de que no se sintiera con muerte civil y que nunca más le iban a prestar durante 3 años, y logramos hacer eso. Ha tenido un impacto en el sector financiero. Algunas instituciones se han quejado que les ha complicado el otorgamiento de créditos porque al tener menos profundidad la información, en sus fórmulas le aumentan el riesgo al crédito, pero a veces los ciudadanos preferimos que nos saquen que saquen la información negativa, aunque no valoramos en su justa medida el impacto final. Sin embargo, sí hemos considerado un par de excepciones que creo que van a ir en beneficio de la gente. Sí. ¿Listo? Fíjate que este tema, a la hora que revisábamos las estadísticas, pero es que la verdad, como ya sabemos, toda ley tiene un carácter general y además es en futuro, desde que entre en vigencia. Lo digo porque en la estadística que se nos proporcionaba, el universo de personas que en el momento que discutíamos, hace como 3 meses creo, las reformas a esta ley del historial crediticio, era bien mínimo en relación al universo de personas que hacen uso de créditos y todo eso, ¿va? Bien mínimo. Pero aún así era importante hacer esa reforma. Una cosa que también, si bien es cierto, no tiene un carácter general, no creo que sea una cuestión generalizada, pero que fue importante hacerle la reforma, es que el historial crediticio no se utilizara para discriminación laboral. La Defensoría nos hizo ver, poco cierto, pero algunos casos que tuvo denuncia, que tuvo conocimiento. Si aparece como sí, en mora, usted puede ser contratado en esta empresa. Usted no puede ser contratado o era, digamos, despedido de la empresa donde estaba. Entonces se hizo la reforma esa, porque en realidad es una cosa inconstitucional, pues no, por esa razón no podía haber discriminación, ni mucho menos, pues claro que no, la Constitución no permite la discriminación. Fue una reforma, si bien es cierto, por algunos casos que se dieron, pero es importante, digamos, cortar ese tipo de situaciones o no dejar espacio alguno en la ley a que ese tipo de situaciones pudieran ocurrir. También hay un tema, ya para ir cerrando, el tema que hemos reflexionado esta noche, el tema del cobro de interés sobre interés. Entiendo que también hay un planteamiento de la Comisión sobre esto. No, eso ahorita ya está regulado y es ilegal cobrar intereses sobre interés. Por eso te digo, yo creo que el sector financiero es un sector al que se le ha metido bastante el diente en los últimos años con las regulaciones que hay. La ley de tarjetas de crédito, la ley contra la usura, la ley de historial crediticio. Entonces, realmente se ha ordenado muchísimo. Yo quería rescatar algunos temas de la ley del historial crediticio, porque son modificaciones pequeñas, pero que, como dice el diputado Calixto, son bastante relevantes. Por supuesto que era ilegal desde siempre utilizar el historial crediticio para otros fines que no fuera la evaluación de la capacidad financiera y el otorgamiento de créditos. Pero como teníamos indicios que podía estar siendo utilizado para otros fines, entonces regulamos y lo hicimos explícito que era ilegal usarlo para fines de contratación de personal, porque realmente a uno le pueden decir, tráigame su currículo, mire, por cierto, tráigame el reporte, como que fuera un reporte más, ¿verdad? Pero al final estaba posiblemente así como te dicen, traiga la solvencia de la policía, tráigame su récord crediticio. También hicimos claro que la propiedad de la información es del ciudadano. O sea, que esa información no le pertenece ni a las empresas que la generan, ni a las empresas que se dedican a manejar el historial, sino que ese historial es de cada uno de nosotros. Y si quiere ser utilizado, tiene que haber una autorización expresa de parte del ciudadano. Algo que incluso ha generado un poco de quejas por burocracia administrativa, pero para nosotros creo que es satisfactorio estar seguro que eso fortalece
la información confidencial y el uso adecuado de la información de cada ciudadano. ¿Hay ya los votos suficientes para plantear las reformas, aprobar las reformas en un tiempo prudencial? A la ley contra la usura. Sí. No, ahorita realmente estamos en la discusión de todas estas propuestas que han habido. Y yo creo que esa es una cosa importante a rescatar, que la comisión ha ido tomando estos temas con toda la responsabilidad y la seriedad, porque francamente esos son temas en los cuales no podés, digamos, abordarlos con ligereza y con superficialidad. Y lo más importante también es incorporar en estas discusiones, escuchar a los actores que directamente, por ejemplo, en este caso están en el sistema financiero, etcétera, para tomar la mejor decisión después de ¿qué? Algunas semanas que faltan todavía para discutirlas. Yo veo bien el planteamiento que hacía Juan de todas estas instituciones que están siendo convocadas por ustedes en la comisión para escucharlos. Claro. Inclusive, antes era muy difícil, Juan, te lo voy a decir con todo el respeto, es decir, incluir al Centro de la Defensa del Consumidor, por ejemplo, en estas discusiones. Yo creo que a veces los apartaban a ellos porque no eran la defensoría institucional, ¿verdad? Pero hoy veo a bien que estas instituciones que le dan su aporte al país en estos temas sean incluidas en temas tan importantes como esto que tiene que ver con la gente y que sin duda a la gente le traen beneficios. El planteamiento de ustedes me ha parecido bastante claro y la armonía que veo en los temas de la Comisión Financiera también lo veo bastante bien. Quiero agradecerles este espacio que se tomaron para estar en nuestro programa y aquí tienes tu espacio para poder despedirte. Bueno, no, gracias por la invitación, un privilegio haber estado departiendo con ustedes esta noche y espero que se repita. Vamos a tener otros temas también que me interesa que la gente los conozca y sin duda ustedes van a estar en nuestra agenda. Calixto, gracias por estar con nosotros. No, como no, muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un gusto estar con Juan, diputado valiente. Y bueno, aunque es un poquito tarde, pero no está de más, 2 días después, pero francamente reconocer el esfuerzo que realiza la mujer salvadoreña y del mundo. Y como había digamos, un cartelito en la fracción que decía, bueno, todos los días deberían de ser 8 de marzo. Me parece que eso debe de ser así y claro, tenemos que avanzar también en la materia de ir generando cada vez más igualdad entre los derechos como persona de hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en este espacio. También traje mi corbata en alusión a esta semana que se ha dedicado a la mujer. Un saludo para todas aquellas mujeres emprendedoras, aquellas mujeres luchadoras, salvadoreñas, que día a día sacan adelante también nuestro país. Pasen todos, muy buenas noches.